Bueno, vamos a darle 5 minuticos para que vengan las personas y se conecten al live. Eh, Ya estás en el live. Ya estamos en el live. Pues está esa imagen que vemos. ¿Salimos nosotros? No. Nosotros hablando aquí es que. Eh, Qué susto. Bueno, la idea es que giren los celulares para que se parchen a ver todo el live. Este live va a ser horizontal. Todo está planeado, no se preocupen. Estábamos hablando esta. Para los que se están conectando en este momento, acabamos de publicar el primer capítulo del documental Un vuelo por un viaje de hongos. Si quieren, lo van viendo mientras. Parce, qué mierda. Y entonces uno le dice al otro, ¿ya viste lo que me va a salir en HM? Ya, ta, ta, ta. Para los que están conectados en este momento, creo que vale la pena aclarar que esta campaña y lo que vamos a decir acá es un llamado a la investigación, a la conversación, a poner el tema sobre la mesa. En ningún momento queremos promover el consumo de ninguna sustancia. La idea siempre ha sido pues conversar y nada, acá nos vamos a parchar a hablar del tema. Tómenla frescos pues. Me indigna el mismo tabú que yo tenía, me indigna el desconocimiento, me indigna que las altas esferas no puedan, las altas esferas de política no puedan ver esto como que puede ser una mejora gigante para muchísimas personas. Me indigna que sea ilegal, me indigna que lo que me salvó mi vida no pueda ser considerado como un medicamento que yo pueda tener acceso en una farmacia. ¿Qué más? ¿Cómo van todos? Gracias por conectarse. Bienvenidos a Fungi Talks. Este es un espacio que creamos para hablar sobre hongos acá en Chef. Yo soy Andrea. Acá ya estoy con el equipo del documental, listísimos para conectar con todos ustedes y parcharnos un rato a hablar sobre hongos. Bueno, como les estaba diciendo ahorita, esta campaña no es una invitación al consumo de ninguna sustancia. Acá estamos reunidos a hablar sobre un tema que creemos muy importante, que también tiene que ver muchísimo con la salud mental y la forma en la que la estamos abordando como sociedad.
Entonces nada, acá vamos a aprender, vamos a responder sus dudas, que seguro tienen muchas, juntos. Y bueno, los pongo en contexto. Hace unas semanas lanzamos la campaña de hongos, como les había contado. Y, ay, dame un segundito. Hoy salimos con el primer capítulo, ya lo pueden ver. Bueno, no lo vean porque se me desconectan. Ahorita cuando se termine el live lo ven. En el documental aparecen estas 4 personas, 5, hay una persona ausente en este momento, contándonos sus historias, contándonos sus experiencias, y queríamos aprovechar el lanzamiento del primer capítulo para traer a estas personas y que bueno, nos contaran un poquito más a fondo lo que ya nos van a contar en el documental. Entonces nada, preséntense ya si quieren. Empezamos con Caro. Hola, yo soy Carolina Alzate, soy directora creativa del Open Lab, soy mamá de Jaco, que me está acompañando hoy aquí, y bueno, súper feliz de compartir con ustedes acá. Bueno, yo soy Diego Rúa, soy publicista, soy fotógrafo, soy un alma creativa y bueno, estoy emocionado de esta experiencia tan chévere. Bueno, yo soy Paulina Gil, soy publicista, productora de eventos y me certifiqué hace un año en coach de psicodélicos. Mi nombre es Juan Francisco Guerrero, yo soy diseñador gráfico y actualmente soy director de arte en una compañía que se llama Intermotion, un estudio de diseño en Wichita, en Kansas, en Estados Unidos. Bueno, listo. Vamos a empezar con una actividad que se llaman unas preguntas flash. Cada persona las va a responder con mínimo 3 palabras. ¿Listo? La primera para Diego. Usar hongo se compara con... Volver a nacer. Wow. Ahora, Pauli. Las personas que consumen hongos son personas que... Más empáticas, más amables, más curiosas, más creativas. Bueno, más de 3 palabras, pero se vale. Francisco. Juan Francisco. De una. Las personas que aún no usan hongos no saben que... Que pueden abrir su mente. Ojo a eso. Caro. La frase cliché que más te han dicho por haber probado hongos ha sido... Normal en vos, ¿estás loca? Bueno, chévere, chévere. Pauli. El mayor enemigo de los hongos es... El miedo. Caro, nuevamente. El miedo más grande que tenías antes de probarlos era... Quedarme ahí. Y no te quedó. No, para nada. Diego, si más personas aprendieran de los hongos, el mundo sería... Una chimba. El mundo sería increíble. Listo, ahora vamos a entrar a las preguntas más profundas. Son preguntas que ustedes nos dejaron en la cajita de preguntas que teníamos en Instagram. Entonces, bueno, empecemos. Caro, ¿por qué decimos que el mundo fungi es tan importante? Bueno, porque los hongos se conectan a través de un micelio y el micelio tiene mucho en metáfora cómo funciona el cerebro, y el mundo fungi trae medicinas, un montón de cosas que son buenas para nosotros como seres humanos desde la naturaleza. Entonces desde ese mundo hemos empezado a aprender cómo podemos expandir nuestra mentalidad, derribar nuestras barreras mentales, aprender desde nuestra oscuridad y nuestra luz, y ser capaces de entender cómo ellos pueden obrar en nosotros como una medicina que el ser humano ya tiene en la naturaleza, sin ir al mundo químico ni farmacéutico, y cómo ellos nos pueden enseñar como grandes maestros a ser mejores humanos, más empáticos, como decía Pauli, más amorosos, y sobre todo tratando de no ver con el filtro del paradigma a los otros, sino tratando de ver a los otros desde el amor y desde la compasión. Caro menciona algo en su respuesta y es la palabra micelio. ¿Alguien nos puede explicar qué es el micelio? El micelio es como, pues para que la gente lo pueda entender desde afuera, es como el sistema de enraizamiento de los hongos. Es como por donde se conectan todos los hongos y por donde ellos comparten y absorben los nutrientes de la naturaleza. Es como la red Wi-Fi que conecta cualquier bosque o cualquier entorno natural que haya. Y es gigante, pues, o sea, gigante. Segunda pregunta para Pauli. ¿Por qué apenas hoy nos enteramos de que pueden curar enfermedades mentales?
Bueno, no hasta hoy nos enteramos que pueden curar enfermedades mentales. Desde los años 50 ya vienen psicólogos haciendo pruebas para curar adicciones y enfermedades mentales. Y desde los años 50 pues han venido sucediendo muchas cosas, entre esas estudios para adicciones, traumas después de la gente que va a los combates en la guerra, la CIA o la DEA hizo también estudios. Y después llega el MD, con el MD también se hicieron estudios, los psicólogos probaron con eso, hasta que ya en el gobierno de Nixon es condenado y los hongos, el LSD y luego, mucho después, el MD entra también en la lista número 1 de drogas condenadas y después la ONU también lo hace para el mundo entero y es ahí cuando todos los estudios para las enfermedades se paran. Hasta hace, diría yo, 20 años, 25 años, que vuelven a estar MAPS, que es una organización en Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins también hace estudios con permisos y donaciones de la gente, hace estudios para enfermedades mentales y muchas otras con aportes de la gente, pero sí, hace mucho. Bueno, como saben, esta acá estamos haciéndolo un poquito resumido. La idea es que ustedes, si les queda algo, una duda, lo que sea, nos escriban la pregunta acá en el live, que vamos a estarla respondiendo al final. Y también, pues, si quieren, al final investiguen por su cuenta, miren un poquito más sobre, por ejemplo, este tema que nos acaba de decir Pauli, que es un poco extenso. También hay muchos documentales disponibles para ver, que también los pueden encontrar en el punto de venta. Tenemos en los individuales muchos datos que les pueden servir también mucho. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es la psilocibina, Diego, y cuál hongo tiene esta sustancia? Bueno, la psilocibina es uno de los componentes que hace parte de los honguitos. Básicamente hay 200 tipos de hongos que tienen psilocibina. Realmente es uno de los componentes que uno puede ingerir con los honguitos, técnicamente. Y cuando está en el organismo, el hígado la sintetiza en psilocina y eso es lo que nos hace alucinar. Básicamente es eso. Listo, gracias. Bueno, Juan Francisco, Dímelo. ¿qué otros tipos de hongos no psicodélicos con otros beneficios más allá de la psilocibina existen? Pues hay un montón, pues realmente, son conocidos como hongos funcionales. Son honguitos que pues es medicina realmente. Los chinos lo usaban, pues toda la ancestralidad casi que oriental usaba los hongos para curarse pues como medicina. También de hecho cocinan con ellos y es medicina, pues como cocina medicinal. Entonces eso pues son productos que llevan desde hace mucho tiempo para tratar diferentes tipos de enfermedades. Hay un montón, pues ganoderma, cola de pavo, reishi, melena de león, que es el que tiene la hamburguesa, pues que nos tiene acá todos reunidos. Que el melena es súper bueno, por ejemplo, para la neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de las neuronas, para establecer conexiones interneuronales. Para el sistema inmune también sirve el melena. Y el digestivo también. Para el digestivo también. Eso todavía está por descubrirse, pues el montón de beneficios que existen detrás del melena de león. Pero esos son algunos de ellos, pues. Muy importantes, pues, también. Sí. Caro, porque hay personas que no reaccionan bien a los hongos. Bueno, todo depende de cómo se haga. O sea, es muy importante entender que no es como voy a irme ya a un bosque a buscar hongos y me voy a ir a comer un hongo. No se trata de eso. Se trata de entender muy bien desde la información, después entender cuál es el lugar adecuado, el contexto adecuado y también qué está pasando dentro mío. Muchas veces uno cree que simplemente todo lo que pasa afuera de uno es la razón por la cual uno vive de alguna manera o por la cual uno atrae cosas constantemente a la vida de uno y otros no. Pero tiene todo que ver con lo que yo tengo adentro. Entonces es como un espejo que también te muestra lo que tienes ahí y lo que hace, pues, digamos que lo que puede desembocar lo que tienes adentro. Entonces un muy buen proceso de conectarse con los hongos tiene que ver con lo que yo estoy viviendo adentro y quiero entender y aprender, y también cómo lo hago y a través de qué experto y qué información tengo. Bueno,
Si les está quedando claro, déjenos también comentarios acá en el live para estar súper pendientes de ustedes, para resolver las dudas aquí mismo de cada una de las preguntas. Sigamos con Pauli. ¿Qué tipo de profesional puede hacer terapias con hongos? A ver, esa es una pregunta súper importante porque hoy yo creo que la gente está llegando donde muchas personas. Lo importante es que esa persona tenga conocimiento sobre cómo crear un espacio, contenido y seguro, ¿cierto? Sobre cómo está la salud de esa persona en el momento en que va a consumir, qué va a consumir, qué cantidad va a consumir, si no tiene ninguna enfermedad en ese momento o un diagnóstico clínico, si lo puede hacer o no lo puede hacer. Si a donde vas a ir es un espacio seguro, si conoces a esa persona, si ya ha tenido más experiencias, si en caso de que tengas llamémosla una experiencia que no es tan amigable, porque yo creo que no hay malas experiencias ni malos viajes, sino que hay momentos reveladores y que son más retadores que otros, pero que en ese momento que eso suceda, esa persona cómo te va a atender, esa persona cómo te va a acompañar. Recordemos que los psicodélicos son amplificadores y amplifican lo bueno y amplifican lo malo. Entonces, por eso es importante buscar personas que nos acompañen en el proceso para que nos ayuden a entender qué es lo que va a pasar y que eso que se nos va revelando en el camino lo sepamos integrar, entender, resolver, ¿cierto? Y que no nos quedemos con mucha información en la cabeza sin ser capaz de saber qué es lo que me está pasando, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante sí estar bien acompañado. Ahora que mencionas el mal viaje, ¿de dónde viene ese mal viaje? O sea, el mal viaje depende del hongo que me metí o de algo que tengo yo que resolver o cómo. A ver, yo creo que, como lo dije anteriormente, no hay un mal viaje. Yo sé que hay viajes muy retadores. Entonces, lo que te muestran en muchas ocasiones, no estamos preparados para verlo. ¿Por qué? Porque no hacemos una preparación, porque no estamos en manos de una buena persona, o básicamente porque los hongos y la medicina no te muestran muchas veces lo que tú quieres, sino lo que necesitas saber y conocer, ¿cierto? Entonces, creo que ese mal viaje viene de ahí, pero el mal viaje como tal no creo que exista. Bueno, yo les quiero contar aquí una cosita antes de pasar a la siguiente pregunta. Al inicio de esta campaña, en todo el proceso de investigación de la comunidad que nos sigue, que en su mayoría pues son jóvenes, nos dimos cuenta que las cifras de depresión y ansiedad son muy alarmantes. De ahí, de hecho, nos pegamos para crear todo lo que estamos creando y lo que ustedes están viendo en este momento en la campaña. Entonces, bueno, acá en uno de los capítulos que van a ver luego, van a conocer a Diego un poquito más y su experiencia con los hongos y su historia también, que es muy reveladora y muy inspiradora también con relación a la depresión. Entonces, la siguiente pregunta es para Diego. ¿Es posible curar o tratar temas de depresión con hongos? Es súper interesante porque cuando me lo plantearon, digamos que uno afronta de entrada ese tabú de decir un psicodélico puede sanarte el alma y es teso. La psilocibina, los honguitos pueden sanar la depresión de una persona y básicamente actúan de una manera súper especial porque cuando vos tenés depresión, digamos que yo lo llamo como un monstruo, uno tiene un monstruo literalmente porque no eres tú, o sea, hay una disociación todo el tiempo, uno no se siente siendo una persona, pues no se siente siendo normal, porque esa era mi palabra típica, no me sentía normal. Entonces la psilocibina cura a través de la ciencia, que fue lo que más me apasionó de este tema en específico, y es que generalmente cuando uno consume medicamentos psiquiátricos te demoras entre 20 y un mes para estar estable, para estabilizarte. La psilocibina entra al corriente sanguíneo, se va hasta el sistema nervioso y en cuestión de 30 segundos apaga un receptor en específico que te ayuda a tener revelaciones profundas para poder salir de la depresión. Entonces en este momento es uno de los tratamientos como con más esperanza en el mundo. Hay demasiados estudios en este momento y bueno, y espero que con esto que está haciendo Chef se abran demasiados en Colombia.
Sí, la idea es esa, que estamos descubriendo, nosotros también nos estamos dando cuenta, perdón, de un montón de información que desconocíamos y entrar a investigar y a ver la realidad detrás de todo esto es impresionante. De nuevo la invitación es a buscar, a investigar, a conversar con los amigos, a parcharse, a hablar del tema que de verdad es súper interesante y súper ganador, pues darse cuenta de tantas cosas tan útiles para la sociedad en la que estamos en este momento. Juan Francisco, otra vez. Cuenta. ¿Qué otras posibilidades tienen los hongos más allá de la micro o macrodosis? Bueno, aparte de los hongos funcionales pues, que mencionaba ahora, que no tienen, pues, que no te afectan o no te alteran, digamos, la conciencia, digamos, hay empresas desarrollando ahora con micelio packaging para reemplazar todo el icopor, por ejemplo, que existe. Y es a partir del micelio y residuos de madera, acerrín, pues, y desarrollan como, pues, para embalar televisores, para embalar materiales delicados, que se utiliza todo ese icopor que es tan dañino y que nunca se biodegrada, que antes queda por ahí haciendo daño a la naturaleza. Ahora pues hay empresas desarrollando packaging bajo esos productos. Además, también está incorporándose en la moda, pues no solamente ahora, vienen estudios de hace casi 7 años, pero justamente creo que fue en el 2021 que en la Semana de la Moda de París lanzaron un bolso de Stella McCartney y es hecho, es un cuero pues, que está constituido a partir del micelio. Pues es un cuero a base de hongos y es un cuero natural. Pues si no tienes que deforestar un bosque para tener tu ganado ahí y después sacar el cuero. Entonces creo que pues los hongos no solamente sirven para la salud pues, de nosotros como seres humanos, sino que sirven para arreglar todas las problemáticas que nosotros mismos hemos causado a la tierra. Bueno, hablando de esto que nos cuenta Juan Francisco, yo tengo una pregunta. Uno puede cultivar hongos en la casa, o sea, uno puede tener sus propios hongos y que tengan el mismo efecto, la misma funcionalidad que los que uno encuentra en el bosque. Cuéntame. Pues de poder se puede, de hecho es legal, pues hay empresas que te venden como tu tortica, eso le llaman torta, y ya es muy fácil pues para ti cultivarlos en la casa. No es como lo más recomendado hacer porque finalmente no son cepas estabilizadas, no sabes, pues es muy probable que se te contaminen y consumas un honguito contaminado, pero finalmente se puede hacer pues y es perfectamente legal y lo venden, lo comercializan. O sea, es complejo, no te voy a decir mentiras, Bastante. es complejo, es lo más difícil que uno puede hacer en la vida, literal. Pero digamos que es una parte de todo ese proceso de amar los hongos, ¿cierto? Pero definitivamente lo más recomendable es, hay varias empresas en Medellín que lo están haciendo de manera legal, porque eso es importante aclararlo. Puedes conseguir de manera legal los cakes, las torticas, en donde puedes simplemente tener tu cosecha en tu casa, estar todo el tiempo pendiente de ellos y bueno, tener tu propia medicina, de hecho. En casa sí lo podrías hacer siguiendo conocimientos básicos de micología, pero es largo y es un proceso complejo. Glosario, micología. Micología, el estudio de los hongos, básicamente. Listo. Si alguien también quiere complementar las respuestas de alguno, Listo, lo puede chévere. hacer. Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque también tiene que ver mucho con el consumo, que queremos aquí decir que tiene que ser de una manera muy responsable. Pauli, ¿nos puede responder qué es el set y el setting? A ver, el set y el setting, y no solamente se usa para el tema de los hongos, ni para el tema de los psicodélicos, el set y el setting es para todas las cosas que hacemos y terapias que hacemos en la vida. El set es cómo estás tú en tu cabeza, cómo estás seteado en tu cabeza, qué tienes y cómo te preparas. Es importante que nosotros, cuando vamos a llegar a una ceremonia, a una macrodosis, a una terapia, pues nosotros desintoxiquemos nuestro cuerpo de pensamientos, de alimento, de contenido visual. Eso es el set. Y el setting es el espacio en donde vas a estar, donde te vas a sentir seguro. Hay una luz cálida, estás en un bosque, te vas a conectar con la tierra. Es como cómo me voy a preparar y de dónde voy a llegar. Esos son el set y el setting. Listo.
Creo que esta pregunta nos interesa demasiado a nosotros, la mayoría de personas que estamos acá, que nos movemos en mundos creativos y que es nuestro trabajo, pues. Caro, que eres un referente increíble en la creatividad en la ciudad y en el país. Los hongos ayudan a fortalecer o a desarrollar la creatividad. Totalmente. O sea, hay muchas formas de llegar a un proceso creativo hermoso, pero lo que me ha cautivado más, obviamente he experimentado muchas cosas para despertar toda esa conciencia creativa, y en los últimos años que he experimentado con hongos me he dado cuenta también de la forma en que interactúan las emociones en el proceso creativo. Los creativos somos muy dados a no creérnosla y nunca la idea está finalizada o es lo suficientemente buena. Digamos que cuando ya estás en una conciencia con los hongos es como que esa tranquilidad de dejar ir también y desapegarse de los procesos creativos. El otro tema es el tema de la inspiración, ir con el ritmo que te ayuda a entender también el ritmo de qué va y qué no va, qué me ayuda a hidratar ese proceso creativo y que de pronto no hace parte y lo puedo eliminar, que eso es una cosa muy linda que traen los hongos, y es como que uno a veces tiene una comida al frente e inmediatamente el cuerpo le dice no te la comas, y es como que uno ya escucha la señal. En el proceso creativo es lo mismo, es como ya tengo la idea, y como en cascada, porque acuérdese que como ellos hacen sinapsis en la red neuronal del cerebro, esa red queda permanente, así usted ya no vuelva a usar nunca más un proceso de hongos, permanece la conexión. Entonces cuando uno ya baja una idea, un concepto que uno traía años trabajando, empieza a bajar en cascada y todo como que ensambla perfecto creativamente, y es increíble porque yo lo llamo a eso conceptos redondos, y es cuando uno llega a un concepto, una idea creativa que es redonda, que es por todos los lados está bien y es un concepto de larga duración. Entonces ya uno no entra en la creatividad de la pronta moda o de hacer una cosa rápida porque el cliente dijo que quería esto, sino cómo permanece, tiene más profundidad y le da propósito e intención a la creatividad. Entonces obviamente es mucho más expansivo lo que uno pueda crear. Terminas hablando de la intención. Uno en un viaje puede poner una intención. ¿Cómo puede poner una intención? Y puede ser una intención creativa. Sí, claro. O sea, cuando yo hice una de las terapias, yo tenía un proyecto, pues mi proyecto Latina, que es mi proyecto personal, que ya van a ir viendo por ahí qué va a pasar. Y en ese proceso vi las imágenes y vi todo lo que ahorita estoy creando, y lo vi todo, ahí mismo me fui a pintarlo, a bajarlo, y todavía no entendía eso cómo era, si era una obra digital, si era una pieza en oro, o si eso tenía un print, o eso cómo iba a ser, o eso son terapias, eso qué es. Pero ya cuando lo empecé a aterrizar, ya todo cobró forma, y cuando yo esta mañana de hecho se lo contaba a mi equipo, el 360 de la idea, y eran como, wow, ¿de dónde sacaste eso? Y es la unión de todo ese proceso creativo. Obviamente esto implica momentos de investigación, inspiración, o sea, no es solamente pues estar en hongos todo el tiempo, pero ayuda a conectar todo y a unificar el concepto. Yo creo, te voy a interrumpir ahí porque hay algo muy teso, y es que los psicodélicos y todo este tema pues en específico de estas sustancias, hay quizás uno de los inventos más hermosos que tenemos hoy y por los cuales la pandemia fue diferente, y es que a todos nos hicieron PCR. O sea, estoy seguro que todos los que estamos acá y los que están viendo nos hicieron la prueba. Hay un científico, un químico, de hecho se ganó el premio Nobel de la química, y este man tuvo un vuelo, por supuesto, con una sustancia en específico, y ese vuelo en específico para él fue bastante revelador, y a través del vuelo vio la reacción de la polimerasa, que es básicamente la PCR, ¿cierto? O sea, si ese man no hubiera tenido ese vuelo, no hubiésemos tenido PCR y quizás la pandemia hubiese sido otra cosa totalmente diferente. Y si me devuelvo mucho más atrás, hay demasiadas personas, grandes genios, que tuvieron también que ver con esto en los procesos creativos, y es casi que un momento hermoso para la creatividad, es como un detonante. Y mira, pues para inventos tan tesos como lo que te estoy diciendo, o sea, hay personas que no se imaginan que pueden encontrar realmente en un vuelo. Yo voy a añadir que pues ya todo el mundo empezará a pensar entonces en la empresa de Caro
Con los clientes, sí, lo he hecho con clientes, solamente si obviamente quieren y es sola, de hecho como se usa en Silicon Valley utilizan esto demasiado, o sea, en una sesión de una mañana, hacen una toma en una infusión, hacen un proceso creativo y realmente hay una cosa muy linda en la creatividad y en la innovación y es que cuando uno lidia con el ego de todo, cualquier equipo, y trae líderes que obviamente ponen barreras, es muy difícil crear, pero cuando uno induce a través de esta medicina, las barreras bajan y es como que surge un proyecto. Yo ahorita estoy viendo el resultado de un gran proyecto que hicimos, que después revelaremos y tuvo este pedazo en el proceso, muy bello y fue puntual y fue para una cosa puntual, intencionada. Pues es que no se nos olvide que en el 2005 Steve Jobs dijo... Todos consumimos, o sea, yo he consumido LSD, ¿cierto? Y que hacía parte importante de toda esa expansión tecnológica y ese desarrollo creativo tecnológico que tuvo Silicon Valley. Y lo otro que es muy bonito es que nosotros tenemos en la red neuronal, a donde llega la psilocibina, apaga el juez. Nosotros, si ustedes se ponen a pensar, el que escribe dice, hoy no tengo creatividad, hoy no me sale, no me fluye absolutamente nada. Nosotros mismos somos súper jueces de nosotros en las ideas creativas, cuando escribimos, cuando conversamos, en el día a día. Y lo que hace la psilocibina es apagar eso y permitirnos mirar desde otro lado las ideas. Entonces es por eso que también se crean los flujos creativos y las ideas fluyen sin juzgarnos entre los equipos creativos o las personales, pues. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Nosotros creamos los Fungi Talks, de hecho, para que tuviéramos un espacio como con ellos, también con expertos, con psiquiatras, pero eso vendrá más adelante porque apenas hoy lanzamos el primer capítulo y queríamos darle como toda la visibilidad a los protagonistas de nuestro documental para crear todo lo que estamos mostrando en la campaña. También hemos tenido acompañamiento de fundaciones, de expertos, de psiquiatras, de psicólogos, personas que están muy metidas en este tema, que nos guiaron también muchísimo en la creación de esta campaña. Entonces hay un paréntesis que me parece importante resaltar. Y bueno, los próximos capítulos también vendrán acompañados de Fungi Talks, en los que tendremos otras personas también mucho más expertas en temas del cerebro, de enfermedades mentales, de muchas cosas que también son muy útiles para quienes nos están viendo en este momento y tienen esas preguntas. Bueno, cierro paréntesis. Seguimos con las preguntas. Diego, otra vez. Dímelo. ¿Hay algunas enfermedades mentales o físicas que no se mezclan con los hongos? Más que eso, creo que para cuando esta terapia llega a tu vida, pues debes tener un proceso antes como con psiquiatría. O sea, de la manera más responsable es ir donde un psiquiatra y que tu psiquiatra te haga una valoración para saber si eres apto o no para la psilocibina, ¿cierto? Hay estudios que muestran que hay 2 o 3 tipos de traumas psiquiátricos que realmente no se pueden combinar con psilocibina y son el trastorno bipolar y la esquizofrenia, sobre todo la esquizofrenia, porque es posible que una persona con esquizofrenia se psicotice más después de un vuelo o durante un vuelo de psilocibina. Entonces, casi que si uno decide por este paso es obviamente con la supervisión de psiquiatría, o un psicólogo, por ejemplo, o un coach de psicodélicos. O sea, son personas que van a saber guiarte en ese proceso. Pero por ahora serían esas 2. Generalmente es un vuelo, o sea, es absurdamente seguro. Creo que eso es algo importante, como que yo, por ejemplo, rompí ese mito de que pensé que esto iba a ser supremamente peligroso, y peligroso es concebirlo de mala manera, como tú lo decías, irse para Santa Elena y buscarlos. O sea, es un y que muy no mal está proceso. mal, o sea, No está mal, por supuesto. quiere hacerlo de forma Pero recreativa. sí es riesgoso, porque hay unos hongos venenosos, hay unos hongos que te puedes comer y te puedes morir. Sí. Entonces, o sea, no está mal, pues de hecho yo pues cuando los pruebo así, pero la verdad es muy riesgoso, pues puedes comer un hongo que si no conoces nada, nunca has leído nada, nunca has visto nada, puedes comerte fácilmente un hongo venenoso. Y pues puede que no te cause, hay unos que causan la muerte, puede que no te cause la muerte, pero te intoxicas durísimo. Mal. De acuerdo. Sí, de hecho acá aclaro yo mi intervención.
yo creo que muchísimas personas, incluso de los que estamos acá, hemos visto esto como algo recreativo, ¿cierto? Que, como dije, tampoco está mal, pero obviamente hay que hacerlo responsablemente, investigando, porque como dice Juan Francisco, uno no sabe, o sea, uno no es experto en esto, puede comerse un hongo y te puedes morir. Entonces, siempre con responsabilidad, aún para divertirse. André, ¿sabes qué? Es muy teso porque la psilocibina actúa de manera diferente en personas que tienen ansiedad o depresión a una persona que es normal. O sea, en ese tipo de personas hay digamos que hay una revelación mucho más fuerte. O sea, tu cerebro está asumiendo una nueva luz. Por eso al principio empecé diciendo que uno vuelve a nacer. Una persona que es normal simplemente tiene un vuelo hermoso y como te digo, es bastante seguro hacerlo, pero por supuesto que va a actuar absurdamente diferente. Ok, gracias. Esta pregunta nos la hizo una persona en Instagram. Caro, creo que eres la persona correcta para responderla. Y dice, perdí a un familiar hace poco, no me quiero medicar y creo que quiero acercarme a esto. ¿Podría servirme? Sí, la respuesta es sí. Yo también perdí una persona muy, muy amada en mi vida, que fue mi hija. Hace 9 años va a ser ya en estos días, y yo tampoco quise medicarme porque después de investigar mucho entendí que la medicación me iba a pasar como en una situación como pilotearme un dolor que tenía mucho más profundo. Y obviamente el duelo, cuando uno pasa por un duelo, se abre como una caja de Pandora y salen todas las cosas malas de uno como ser humano, lo que dejó de hacer, lo que hizo y le faltó, digamos como mucha culpa, muchas cosas que hay adentro, y más todo lo que uno tiene experiencia de vida. Entonces es lindo porque la primera vez que yo me acerqué, tuve una experiencia muy bonita que está ahí ya en la serie, lo van a ver. Tuve una experiencia paranormal y las personas que estaban al lado pudieron ver que yo me comunicaba con un pájaro y yo podía entender todo lo que me decía y él a mí no se iba. Era una cosa muy impresionante. A partir de eso empiezo a ver muchas señales y empecé a entender el dolor de una manera muy distinta. La Carolina que hay hoy acá sentada es muy diferente a la Carolina de hace 9 años, y de hecho estoy escribiendo un libro sobre todos esos hallazgos de 9 años porque he hecho muchas terapias, no solamente eso, para poder salir de un dolor tan duro como es perder a alguien que uno quiere. Y darse cuenta que esos seres humanos están ahí, o sea, digamos que trasciende lo corporal, pero esas energías empieza uno a sentirlas, y con los hongos pasa esa dimensión y empieza a haber un aterrizaje. El dolor se transforma y el dolor se puede volver. Yo hoy vivo muy agradecida porque me cambiaron y porque llegó este otro ser humano que soy hoy. Pero en el momento de un duelo, que es un dolor tan fuerte y tan profundo, empieza a salir. ¿Qué pasa? Que el vuelo o el viaje de un profundo, sobre todo el macrodosis, de un duelo es muy retador y es doloroso, pero una vez uno cruza ese umbral y ve ese dolor y esa persona y ese más allá de frente, es como una liberación muy bonita, y ya a través de otras cosas ves vida, y entonces uno ya como que vuelve y es como valoro cada segundo de vida. Y los que no me conocen saben que yo me la gozo exagerado. A mí cuando me dicen gózatela, es que no, vení, pues obvio, está hecho, pero yo empecé a gozármela más después de entender lo que es tener una muerte al lado, y es todos nos vamos a morir, pues, si puede ser ahorita, entonces viva bueno, diga te quiero, sonría. Entonces eso es lo lindo, vuelve y te empatiza con la vida y le da poder y presencia plena a cada segundo que vivimos. Entonces claramente es mágico usar esta medicina, y si pueden abortar el otro proceso psiquiátrico, pastillas que no te van a ir a la raíz del dolor, va a ser muy lindo. También conozco gente que con la micro se le ha desatado duelos que tenía callados, una muerte que tuvo de un familiar y nunca lo habló con nadie, y eso sale. Puede pasar 15 años, la gente cree que el duelo pasa con los años, no, pasa el tiempo, pero la ollita queda ya submarina en el subconsciente, y puede ser una cosa como esto, verme, porque también he escrito artículos y he hecho cosas y podcasts, y hay gente que le ha desatado cosas muy fuertes,
ya enfréntelo, vaya y haga el duelo. El duelo es mejor transitarlo, enfrentarlo, que huirle. Y los hongos se van a ayudar a transitarlo de una manera muy bonita. Qué bonito eso. Gracias por compartir Con tu mucho historia. amor. Y como dijo Caro, en el documental, que aún faltan 4 capítulos, van a ver más a fondo esa historia y las historias pues de cada uno, que también nos cuentan cosas súper inspiradoras, pues como para adentrarse un poquito en el mundo de los hongos. Bueno, ultimitas preguntas. Pauli, te tengo un poquito abandonada con las preguntas. No, yo soy perfecta. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia con hongos que te hizo entender todo? Me morí. Esa fue la experiencia en donde entendí todo lo de los hongos. Y lo que dice Caro, aunque es muy retador, es muy bonito. Y a eso me refiero cuando uno dice no hay mal viaje. Sí, retadores, muy retadores. Porque en ese primer viaje, que bueno, también está en el documental, entonces no voy a hablar mucho de eso, entendí que habían herramientas que yo sabía que tenía, pero que no las estaba aplicando, y era rendirme ante el viaje. Eso hace que tenga un mejor viaje, y eso hizo que en ese momento entendiera que los hongos están para mostrarnos ahí lo sutil de la vida, que no somos capaces, pues porque estamos con un montón de capas en nuestro cerebro y en nuestros ojos. Gracias, Pauli. Juan Francisco, Sí. ahora una pregunta un poco técnica, más tranqui. ¿Cómo puedo bajarme de un viaje? Tesa. Tiene más reversa un avión, pues. Pero no. Sí. Pero no, la verdad, lo más importante, y es, lo hablaron ahorita, lo dijo Pauli, es el set and setting. Cuando el set and setting está, tú intencionas tu viaje, tú estás bien con tus emociones, o sabes también que puedes estar mal, pero estás dispuesto a enfrentarlas, pues sabes que eres luz y estás dispuesto a enfrentar tu sombra. Creo que esos malos viajes o esos viajes retadores no se van a dar. Entonces, realmente bajarte no es posible, pues se puede comer, digamos, comer ayuda, comer sobre todo grasa ayuda que se baje un poquito, no del todo, no 100%, pero ahí juega mucho el set and setting. Si digamos tú estás con tus amigos, con personas que te quieres, y estás con un trip sitter, que es como un cuidador, te pone música relajante, te da palabras pues como estimulantes pero muy calmados, como ahí todo va a estar bien, esto es un viaje, esto va a pasar, esto no te va a durar para siempre, porque eso es muchas veces lo que pasa, cuando uno se enfrasca en eso es como que, puta, no voy a salir de acá. Pues si se enfrasca en la situación, cuando vos dejas que fluya, no te enfrentas a ella, sino que dejas que fluya, y de pronto tenés a alguien ahí, un facilitador que te esté hablando con palabras de ánimo, pero calmado, eso ayuda un montón. La música también ayuda un montón, un playlist es muy importante, pues como un buen playlist, calmado, tranquilo, para este tipo de viajes. Eso ayuda a que estos viajes retadores aparezcan cada vez menos, y si aparecen, que sea fácil pilotearlos, pues, y simplemente enfrentarlos. A veces simplemente toca enfrentarlos. Así como sos luz, tenés que enfrentar tu sombra, y si no la enfrentas nunca, se te va a volver a aparecer, y se te va a volver a aparecer, y te va a volver a aparecer hasta que la enfrentes. Entonces creo que realmente bajarse no te puedes bajar porque ya estás ahí montado, pero sí hay un montón de situaciones como en el contexto que ayudan a que el viaje sea mucho más agradable, y si llega a ser poco agradable, cómo salir de él y cómo mejorarlo. Listo, ya saben pues, no se pueden bajar. Hay una herramienta muy bonita, Caro, dale. Que yo la uso y lo aprendí, que es muy bacana, y es tener un ancla. Un ancla es un elemento de Como en valor. Inception. ¿Un qué? Como en Inception. Tal cual. Eso, sí, como- bueno, eso es como algo que te dé valor, que te recuerde. No sé, yo usaba mis anillos de casada, la pulsera que me regaló mi hijo, como que digo siempre, o cojo una piedra, cualquier cosa, antes de empezar la ceremonia le doy el valor, y es, si está muy largo, hay 2 herramientas. Esa que sé, esta es mi ancla, yo sé que voy a volver, eso es un viaje, así me relajo. Y lo otro es, aprendan a respirar antes de llegar a un viaje, porque es que la respiración es lo único que los va a permitir volverse a relajar, irse, fluir, rendirse. Entonces la gente llega y no sé, se altera, pero si uno respira y tiene una anclita, como que, uy, otra vez, listo, otra hora, otra media hora, o lo que me falte del viaje, me voy. Listo.
Yo quiero adicionar un par de cosas, ya dijiste la respiración y los anclas y todo eso, pero también como uno puede empezar cosas progresivas, o sea, no tienen que ir mañana a buscar una macro, sino progresivamente ver cómo se siente perder el control. Porque cuando uno ya se tira una macro, uno no tiene control de nada, es como el cerebro a chorro imaginándose y proyectando una cantidad de cosas que uno no logra y uno empieza a pensar como, ¿será que yo sí voy a volver de esto? Este es el nuevo mundo, que es, ay, porque todo se derrite y porque me fui por allá y porque volví a aparecer en forma de pájaro, o sea, esos no tienen nada que ver con la forma en que nosotros pensamos lúcidamente. Entonces es muy importante como paso a paso acercarse a qué es perder el control y no es lo que ustedes sienten con el licor, no tiene nada que ver. Entonces entender eso antes de llegar para, claro, respirar, saber que tengo anclas, saber que voy a volver, porque hay situaciones de situaciones y también entender si yo de verdad sí quiero hacer esto porque me lo están mandando, porque alguien me está empujando o porque yo realmente quiero esto. Si usted realmente no lo siente, no lo haga, ¿no? Sí, no lo haga y ya. Tranquilos todos. Bueno, noticia de última hora. Imagínense que subimos el capítulo ahorita antes de empezar el live, pero nos lo bajaron. Ya sabemos pues que Instagram está súper resabiado con el tema, ya nos habían bajado la cuenta también 7 días, entonces pues acá ya vamos a decir luego qué vamos a hacer, pero hasta el momento yo creo que nos va a tocar movernos de plataforma. Síganos en TikTok, ahí sí no ponen problema de nada. Y ahí pues seguro lo vamos a subir y dejemos Instagram para subir burgers, que eso es lo que les gusta. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos dejaron en el live todos ustedes. Y bueno, luego ya saben pues que después de terminar esto ya volvemos a subir el capítulo en TikTok. Nos preguntan, esto sí lo pueden responder libremente los que quieran. ¿Qué significa expandir la conciencia? Bueno, yo me tiro, pues. Tirarse, no mentira. Expandir la conciencia es ser capaz de derribar nuestra frontera de pensamiento y ver desde otro punto de vista, ser capaz de ver los dos lados. Cuando uno enjuicia algo, cualquier cosa de la vida cotidiana, uno le pone un juicio o un señalamiento, eso habla mucho de mis prejuicios internos, aunque yo no lo crea. Y cuando uno expande la conciencia se da cuenta de, ay, yo era esa persona, no me había dado cuenta, pero solo lo puedes ver cuando conectas, cuando expandes, cuando ves, sos capaz de ver señales que antes no veías, sos capaz de despertar tu ser más intuitivo, tu capacidad de conectar las cosas alrededor, saber dónde quiero estar, dónde no debo estar, qué quiere mi cuerpo comer o mi cuerpo hoy no quiere comer eso o no tantas cosas. Entonces expandir la conciencia significa crear conciencia en campos muy diferentes, o sea, no solo la alimentación, la conciencia está en lo que yo trabajo, en cómo trato a la gente, en qué como, en qué tomo, todo, en absoluto, hasta qué escucho, hasta qué música le pongo a mis oídos. Entonces, expandir la conciencia, ser capaz de ver mucho más grande, la foto grande y no el pedacito por donde uno se para siempre. Hay un tema que es expandir y la apertura de conciencia, y es la apertura de conciencia también está en los procesos con los psicodélicos. Y no solamente con los psicodélicos, hay una terapia súper bonita que es el breathwork, y a través de la respiración, que es el breathwork, yo puedo hacer apertura de conciencia, que es entrar a estados o a entrar a buscar y a indagar un poco en ese subconsciente que tenemos, ¿cierto? Que no podemos acceder de manera tan fácil en el día a día, en nuestro pensamiento del día a día. Entonces, la terapia del breathwork, los psicodélicos hacen posible esa apertura y esa expansión de conciencia. Bueno, hay una pregunta acá que la quiero como formular de una forma diferente. El tiempo, o sea, el tiempo que se demora el viaje en irse es relativamente, ¿cómo lo digo? A los gramos, o sea, si yo meto, digamos, no sé, me estoy poniendo de ejemplo aquí, no crean pues que yo no.
Si yo meto 2 gramos va a ser el mismo tiempo que si meto 4, pero más intensidad con los 4. O sea, ¿se mide en intensidad o se mide en tiempo? Yo creo que esa pregunta está muy tesa porque si lo haces de manera planeada, tu dosis debería ser considerada dependiendo del peso, de tu peso corporal, ¿cierto? Ahora, si me voy a tu pregunta, 2 gramos de una especie en específico pueden hacerte, no sé, 12 horas de vuelo, ¿cierto? O pueden hacerse simplemente 3. En mi caso, por ejemplo, yo empecé con una macro y mi vuelo fue de 3 horas y media, pero como te decía ahorita, o sea, en mí actué de manera diferente. Entonces yo, después de 3 horas y media, ya dije, estoy sano, ya me siento una persona normal y empecé a hacer todo por bajar, ¿cierto? Entonces depende muchísimo de tu peso corporal y de qué tipo de cepa acabas de consumir, porque pues depende muchísimo de la cantidad de psilocibina. Y el honguito, pues obviamente aquí es complejo saber cuánto hay, pero uno lo va a saber simplemente por la especie. Yo creo que también depende un montón de cómo, pues, de cómo te hayas alimentado ese día. Uy, Pues de si tienes el estómago alimentación. lleno o si tienes el estómago vacío. Si tienes el estómago vacío, por ejemplo, te hace efecto muy rápido, 10 o sea, minutos. demasiado rápido. Porque es lo único que tiene el hígado para sintetizar la psilocibina y volver la psilocina y mandártela para el cerebro de una. Entonces en 10 minutos ya estás tripeando. Mientras que si vos estás bien alimentado, por ejemplo, en media hora, 40 minutos, 1 hora, y nada que te hace efecto. O apenas te está empezando como a coger. Entonces también hay muchas situaciones ahí que tienen, pues, que tienen que ver. Esta respuesta nos deja que hay que hacerlo con responsabilidad, preferiblemente con alguien que sepa de, no sé, cuánta psilocibina tiene cada hongo. Para mí, para ustedes obviamente debe ser demasiado difícil adivinar, pues entonces con responsabilidad. Bueno, tengo un amigo al que le dio una crisis psicótica después de un consumo de hongos. ¿A qué se debe esto? Muchas razones. Pues, a ver, es si estaba preparado, si no estaba preparado, dónde lo hizo, si podía hacerlo, si no podía hacerlo, qué consumió. Otra cosa es qué consumen, porque muchas veces no nos preguntamos, nos aseguramos que sea un sitio seguro, no sabemos qué consumimos. Si lo mezclan, exacto, eso es otra cosa, con que lo mezclan, ¿cierto? Hay gente que hace muchas mezclas, exacto. Sí, eso depende de muchas cosas, ¿cierto? Si podía hacerlo, no podía hacerlo, si estaba medicado, o sea, ahí hay muchas variables. Listo, nada, vuelvo a lo mismo. Juiciosos, responsables y con alguien que sepa el tema. Yo también quiero adicionar algo y es qué estás pensando y qué te rodea. Muchas veces la gente combina muchas sustancias como licor, eso, lo otro, un lugar donde no es el lugar para, la gente que está no es para, y los pensamientos que tienen se les expanden. Entonces, si los pensamientos son malos, tóxicos, eso se vuelve expansivo. Entonces salir de ahí es muy difícil y por eso lo que decía Juan Francisco ahora es súper importante, ese acompañante, esas personas que sí te pueden hablar de otra manera, acompañarte a traerte acá, hablarte de manera bonita, guiarte y llevarte a través de la música, es súper importante la música, porque se piensa que es muy sencillo y en lugares que ya esto es de venta libre, o por ejemplo todo el mundo sabe que en Ámsterdam, no este sino el de Holanda, hay venta, ahora todo el mundo aquí, no, aquí no, en Holanda, pues la gente lo hace, hay supermercados y uno mira como los ingredientes y la gente lo hace, pero ¿cuánta gente puede quedarse en un viaje psicótico por esto? Entonces por eso es de nuevo la invitación a la responsabilidad y no mezclar cosas y saber quién está al lado. Listo, bueno. Ya hemos hablado mucho de macro, de las terapias pues como más grandes, del viaje literal pues a la luna, pero ¿qué tal si hablamos de la micro? De algo más desmenuzadito, más tranqui para el día a día, que también pues es un tema súper popular ahora. Entonces, ¿quién nos quiere contar un poquito sobre la micro? Pauli. Yo pensé que ibas a arrancar. A ver, no, la micro, o sea, de la micro habla, creo que de los primeros que habló de la micro fue Feynman, James Feynman, que es un micólogo,
Y habla de la microdosis porque en todo este tema de la prohibición, ¿cierto? Como de no podemos usarlo, es ilegal el consumo, aparece la micro como una opción de obtener los beneficios de la psilocibina y de los hongos en dosis más pequeñas que puedan ser legales con unos protocolos de toma, porque recordemos que la psilocibina no es adictiva, no genera adicción, pero sí genera tolerancia. Eso es que si yo me tomo, es como lo mismo del café, si yo me tomo un café hoy y mañana el mismo, pues al final de 1 o 2 semanas ese mismo café no me va a hacer el mismo efecto, no me va a hacer el mismo efecto. Entonces es exactamente con la psilocibina. Por eso hay protocolos de toma. A eso me refiero con el protocolo de FAIMAM es 1 día sí, 2 días no tomo, 1 día sí, 2 días no tomo. Y así nace la microdosis, es una manera legal de poder consumir, ¿cierto? Y poder recibir todos los beneficios de la psilocibina de los hongos. La microdosis para mí es un susurro al corazón, te conversa de manera suave y cálida. La macrodosis es un grito, es un sacudón más grande, es como que nos pone a reflexionar de manera más contundente. Sabes que la micro, uno puede hacer micro con cualquier cosa, el azúcar, con gaseosa, whatever, ¿cierto? Sí, hablemos por ejemplo de eso, que otro tipo de sustancias se pueden Eso te hacer iba a en decir. micro. Entonces, en este momento pues, es muy común el ácido lisérgico, el LSD, es muy común también la microdosificación, pero también es muy común combinar psilocibina con los honguitos que estaba diciendo ahorita Juanfer, por ejemplo con la melena de león que la encuentran en la burger, que no es un hongo alucinógeno para nada, sino que es un hongo absurdamente hermoso para el cerebro. No lo puede combinar con eso, con cacao, con jengibre, con ginseng, o sea, hay muchísimas sustancias con Las las mezclas cuales tú puedes. ancestrales, no. Exacto. Pues las mezclas que Exacto. así se tomaban los hongos realmente antes. Sí, mezclas ancestrales, literalmente, esa era la palabra. Entonces puedes microdosificarte con cualquier sustancia, pero en este caso en específico puedes microdosificarte con sustancias que hablen entre ellas, como pasa en otro mundo de la matica verde, que está el THC y el CBD, ellos dos se complementan. Bueno, última pregunta, no, última no, hay varias que me están acá escribiendo en este momento. Contraindicaciones. Es complejo porque contraindicaciones pueden haber muchas si no lo haces bien, ¿cierto? Pero a hoy es que alcohol y psilocibina no, pero no porque todo el mundo, pues no por lo que todo el mundo piensa, sino porque se potencia el viaje. O sea, es como si quieres un boost a otro nivel, es alcohol y psilocibina, ¿cierto? Contraindicaciones más, que sea ilegal. O sea, eso me parece una contraindicación gigante. O sea, existen más contraindicaciones con otras sustancias a las que estamos expuestos todos los días, todo el día en una fiesta, en un cumpleaños, en celebraciones, que también hay que cuestionarnos eso, porque relacionamos este tipo de sustancias que son más dañinas con la celebración y con las cosas buenas. Bueno, no. ¿Quieren agregar algo más? ¿Algún comentario? No, que se parchen a verlo, porque está muy bonito, la verdad. O sea, es una experiencia hermosa. Yo quiero adicionar que hay muchas formas de expandir la mente. Y no todo tiene que ser pues a través de medicinas con plantas. Hay otras formas de llegar también para los que también se sienten un poquito con susto o eso no me conversa. Uno puede también trabajarse como ser humano, expandirse, ser creativo, ser más consciente. De otras formas pueden haber caminos más largos. Yo siempre digo, es como si tú te quieres venir del aeropuerto por la vía vieja o te quieres venir por el túnel más rápido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi nivel de riesgo para eso? O sea, ¿me quiero enfrentar de una vez a esto e irme? ¿O quiero dosificarlo e irme? ¿O me quiero ir por trocha y demorarme el triple que el anterior? También es válido. Lo importante es tener la conciencia de empezar un camino. No hay que esperar a tener ansiedad, depresión y ya indicadores muy bajos para tomar la decisión. El camino siempre está abierto para el ser con uno mismo y es ya, o sea, no es esperar a estar mal. Ojalá no tuviéramos que tocar el fondo, ni estar muy mal ni muy enfermos, para que nos hubieran enseñado desde pequeños la importancia de ir a nosotros como ser humano.
Qué lindo, gracias. Bueno, hay otra cosa que, ojo, yo no estoy invitando al consumo, lo que les estoy invitando es a que abran sus oídos y abran sus ojos y se permitan oír. Entiendo perfectamente que hay muchos prejuicios, que hay muchas historias que nos contaron y que conocemos, pero que se parchen a verlo, que se permitan conocer un poco más de esta información sin juzgarla. No está mal si no les gusta, fantástico si les resuena de alguna manera, pero sí, abran un poco sus cabezas y permitan oír una historia distinta en la vida. Yo creo que está claro pues que aquí no estamos invitando a nadie a que consuma ni a que pruebe nada, porque finalmente eso es un llamado que uno siente, yo creo. Pero si uno lo va a hacer y si alguien que está viendo esto, o está leyendo esto, o está escuchando esto, por alguna razón le dan ganas de probarlo, que lo haga responsablemente, que lo haga ojalá con gente que sepa, con gente que lo pueda guiar, con gente que sea un buen trip sitter, que sea un buen acompañante y que si vas a iniciar en este mundo o querés explorar tu conciencia y tu mente, pues lo hagas bien intencionado y no pues como que por probar, por curiosidad y ya. También es válido, pero creo que la intención lo es todo. Bueno, para ya empezar pues a finalizar. Acá también nos dejan una pregunta, esa la quiero responder yo. ¿Dónde se puede encontrar más información? ¿Qué fuentes se pueden consultar? Pues acá está abierta la invitación en todos nuestros puntos chef en Colombia. La experiencia es muy bonita, realmente venir al punto, ver todo lo que hay acá, que los creativos pues hicieron muy bonito. La verdad es que nos han dicho que es súper linda la campaña, las preguntitas que lleva el mesero, la burger, el individual tiene muchísima información, muchísimos datos. Entonces esa es la invitación, queda abierta para que caigan, parchen, coman rico y conozcan pues muchísimo más sobre este mundo de los hongos. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Esta es la primera entrega de Fungi Talks, va a haber más, entonces nada, la idea, incluso lo quiero decir hoy pues acá, con esta campaña no es silenciar, no es censurar contenidos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, incluso que son muy bienvenidos y nos nutren demasiado también en el aprendizaje de toda esta campaña, son súper bienvenidos. Estamos súper dispuestos a hablar, a conversar, a escucharlos, y queremos pues que también quieran escuchar lo que tenemos por decir. Y bueno, nada, gracias. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Much love. Lo hicimos. No puedo creer. We did it.